¿Qué tal, amigos? Quiero hoy grabar un video acerca del libro que estoy empezando a leer con respecto a la República de Platón. Hice un video con respecto a en dónde empieza. Vamos con el argumento. Dice: la República de Platón es un estudio de lo justo y lo injusto, cuyo objetivo es demostrar la necesidad moral para un Estado y para el individuo de regir su conducta conforme a la justicia o la virtud, es decir, la idea del bien y principio del orden por las sociedades y las almas, origen de la felicidad individual y colectiva, considerando el estado de una persona moral en todo semejante a un humano, excepto en las proporciones. Platón hace referencia a la naturaleza y los efectos de la justicia para él. Una sociedad perfecta y feliz consiste en que la política dependa de la moral. Con respecto al alma, que considera un tipo de gobierno individual, inicia la misma indagación con el mismo resultado, es decir, al ideal de un alma bien gobernada y feliz porque es justa. De ello como consecuencia que el Estado y el individuo que obran con base en un principio contrario a la justicia son desgraciados en la medida de su injusticia. Así es la ley de las sociedades y las almas. La felicidad va de la mano de su virtud y la desgracia de sus vicios. Dicha ley tiene un castigo en una vida futura, idea que lleva a Platón a probar en último libro de esta obra, que el alma es inmortal. Dice, libro primero, la República o de lo justo. Sócrates, Glaucón, Polemarco, Trasimaco, Adimanto, Céfalo y Clitófon. Sócrates, ayer fui con Glaucón, hijo de Aristón, al Pireo, a elevar mis súplicas a la diosa Bendis y a ver cómo se efectuaba la fiesta que se realizaría por vez primera. La profesión de los moradores de ese sitio fue muy hermosa, pero a mi ver, la de las tracios fue igualmente bella. Una vez que terminé de orar y de observar la conmemoración, nos encaminamos a la ciudad. Cuando Polemarco, hijo de Céfalo, nos vio, hizo que el esclavo que le acompañaba nos diera alcance y nos pidiera que nos detuviésemos a esperarnos. El esclavo nos alcanzó y, jalándome la capa, dijo: Polemarco os solicita que le aguardéis. Me di la vuelta para preguntarle dónde estaba su amo. Unos pasos más atrás contestó: espérenle, lo haremos, dijo Glaucón. Momentos después aparecieron Polemarco y Adimanto, hermano de Glaucón, así como Nicerates, hijo de Nicias, y otros más que regresaban de la procesión. Al alcanzarnos, Polemarco dijo: Sócrates, parece que vais de vuelta a la ciudad. No te equivocas, le respondí. ¿Te has percatado de cuántos somos? Sí. O sois más fuertes que nosotros, o permaneceréis aquí. Hay otra solución, que es convenceros de que es preciso que os permitáis marchar. ¿Cómo podréis convenceros si nosotros no queremos escucharos? Así es. No es posible, respondió Glaucón. Bien,
Podéis estar seguros de que no queremos escucharos, dijo Polemarco. No seáis que al caer la tarde tendrá lugar una carrera de antorchas encendidas a caballo en honor de la diosa, intervino Adimarco. A caballo, repliqué. Vaya novedad. Correrán a caballo y a lo largo de la carrera se pasarán unos a otros las antorchas encendidas. Sí, contestó Polemarco, y habrá una reunión nocturna que valdrá la pena presenciar. Iremos después de la cena y departiremos con otros muchos jóvenes que allí estarán. No lo penséis demasiado y quedaos. Veo que tendremos que hacerlo, dijo Glauco. Ya que así lo queréis, nos quedaremos, respondí. Entonces dirigimos nuestros pasos hacia casa de Polemarco, donde encontramos a su hermana Licia y Eutidemo, con Trasimaco de Calcedonia, Carmantides de Prenea, Cliptofón, hijo de Aristomao, acompañado de Céfalo, padre de Polemarco, había tiempo, ya que no le veía y me dio la impresión de que estaba muy envejecido. Se encontraba sentado con la cabeza descansando sobre un cojín y traía puesta una corona, señal de que había llevado a cabo un sacrificio en su casa. Nos colocamos junto a él, aprovechando dos asientos que allí estaban ubicados en círculo. En cuanto me vi, Céfalo me saludó y dijo: Sócrates, son muy pocas las ocasiones en las que nos visitas en el Pireo, aunque sabes el gusto que nos produce verte. Si tuvieses las fuerzas suficientes para llegar a la ciudad, está seguro de que te evitaría el viaje, pues yo mismo iría a verte. Si con más frecuencia me honraras con tu visita, te estaría muy agradecido, pues has de saber que conforme a los placeres del cuerpo me abandonan, mas me deleito con la conversación. Ten conmigo esa atención, pues soy un amigo que mucho te aprecia y al mismo tiempo podrás conversar con estos jóvenes. Céfalo: mucho me satisface conversar con los ancianos, respondí, ya que se encuentran al final de un camino que tal vez algún día nosotros debemos andar. Considero necesario que sepamos de ellos si el sendero es fácil o difícil, y dado que tú estás en esa edad que los poetas gustan de llamar el umbral de la vejez, estaría muy complacido de escuchar lo que tengas que decir al respecto y si consideras ese momento de la vida el más cruel. Sócrates: compartiré contigo mi opinión, replicó. Como dice el antiguo proverbio, al reunirme con hombres de mi edad, sucede que su conversación se inclina hacia los lamentos. Recuerdan con añoranza los placeres del amor, de los alimentos y todo aquello que los que disfrutaban en sus años mozos. Sufren por tal pérdida como si se tratara de uno de los más grandes bienes. Según ellos, en esa época gozaban de grandes alegrías, mientras que ahora la vida ha dejado de sonreírles. Algunos se afligen por las ofensas que reciben de parte de los demás a causa de su avanzada edad. Hablan de ella solo para quejarse y lo consideran la causa de todos sus males. A mi juicio, Sócrates, no es así, pues si solo se tratara de una vejez, ella causaría en mí y en los demás ancianos la misma impresión. He conocido hombres con una opinión muy distinta, pues recuerdo que en alguna ocasión que estaba yo en campaña de Sófocles, alguien le preguntó si aún con la edad seguían gozando de placeres del amor. A lo que él respondió:
Gracias a Dios hace tiempo ya que me liberé de tan terrible y cruel tirano. Entonces creí que sus palabras eran ciertas y no he cambiado de opinión, pues con la ancianidad llega el sosiego de los sentidos, cuando se extingue el fuego de los deseos y las pasiones se calman. Sucede lo que decía Sofocles, nos libraremos de tan temibles tiranos. Pero volviendo a las lamentaciones y a las ofensas de las que se quejan algunos, no está bien que culpen a la ancianidad de ellas, pues su origen radica en el carácter de los hombres. Para la gente prudente y con ánimo favorable, la vejez no es un lastre. En cambio, Sócrates, alguien con actitud opuesta, desestima ya sea la juventud o la vejez. Encantado con la respuesta y con el deseo de seguir escuchándole, dije: considero, Céfalo, que la mayoría no concordaría con tus razones si lo escucharan, pues creían que toleras la vejez no por tu carácter, sino por los muchos bienes que posees, ya que consideran que los ricos pueden proporcionarse grandes alivios. Tus palabras están llenas de verdad, no me escuchan y lo que dicen tiene razón, aunque no tanta como creen. Cabe hacer mención de lo que Temístocles respondió a un reciente de Cefira, quien le reclamaba que la reputación que poseía la decía más a su ciudad natal que a sus méritos. En verdad contesto que de haber nacido en Céfira nadie me conocería, pero a ti tampoco te conocerían aunque fueras originario de Atenas. Lo mismo aplica a hombres de edad avanzada con escasa riqueza y mal temperamento, pues tal vez el sabio no soportaría la vejez en la pobreza, pero la riqueza no la haría más llevadera sin la sabiduría. Pero la gran fortuna que posees, Céfalo, la adquiriste tú, la heredaste de tus antepasados. Intervine. ¿Qué he adquirido yo, Sócrates, respecto a eso? No seguí ni el ejemplo ni de mi abuelo ni el de mi padre, el primero cuyo hombre llevó, habiendo recibido como herencia una fortuna similar a la que hoy poseo, sobrepasó los bienes heredados con los adquiridos. La fortuna que recibí de mi padre, Licianias, fue menor a la que ves ahora, y yo me daré por bien servido si a mi muerte mis hijos pueden gozar de una herencia ni menor ni mayor a la que yo obtuve al deceso de mi padre. Te hice esta pregunta, dije, porque veo tu desapego a las riquezas, actitud común de quienes hicieron su propia fortuna, pues quienes la deben al fruto de sus esfuerzos se apegan más a ella. Le tienen el mismo afecto que un poeta a sus versos o un padre a su hijo, pues la consideran obra propia, aunque también le tienen cariño por el beneficio que les produce. Es muy difícil hablar con ellos porque lo único que les preocupa es el dinero. Es verdad, replicó Céfalo. En efecto, dije, pero respóndeme, ¿cuál es a tu juicio el beneficio más grande que se obtiene con la riqueza? No mucho estarán de acuerdo con la respuesta que te daré. Sabrás, Sócrates, que cuando un hombre está a punto de llegar al final de su vida, le provocan temores y desasosiego. Las cosas que antes no le preocupaban es cuando viene a la memoria los relatos del infierno y el tormento que aguardan a quienes han cometido faltas, y empieza a temérseles cuando antes solo se les consideraba fábulas. Ya que esto a causa de la edad y por que dada su cercanía se ven con más claridad, la realidad es que a uno
la abarga el miedo y la preocupación. Entonces se empieza a hacer un recuerdo de lo vivido para verificar si se ha dañado a alguien. Quien examina su proceder se da cuenta de que cometió arbitrariedades, se atemoriza, cae presa de la ansiedad y el miedo lo despierta en el transcurso de la noche y lo lleva de pavor como un niño. En cambio, el que no siente inquietud alguna vive una dulce esperanza que será nodriza de su ancianidad, como dice Píndaro, quien hace alusión a esta imagen para hablar del hombre recto. Dice así: la esperanza le acompaña, meciendo dulcemente su corazón y amamantando su ancianidad, la esperanza que obliga a su gusto el espíritu fluctuante de los mortales. Aquí vemos que habla un poco de lo que es la riqueza conforme a la moral y el espíritu conforme hace ciertas cosas que son un poquito incorrectas en el aspecto de llegar a la riqueza. El punto donde te encuentras en el momento cuando vas finalizando, si tus bienes fueron adquiridos por fuerza propia o adquiridos por tus propias bienes bien hechos y no por un medio. En ese acerto admirablemente, a mi juicio, las riquezas preparan el camino y son de gran alivio a este fin, aunque solo por los hombres sabios y justos, pues gracias a ellas no se ve en la necesidad de dañar a terceras personas, aun sin quererlo, ni a recurrir al engaño. Tampoco queda en deuda con los dioses, ya que cumple todos sus sacrificios, ni con los hombres a quienes paga su dinero, con lo que puede irse de este mundo libre de todo temor. Indudablemente las riquezas tienen más ventajas. Por decir verdad, creo que estas son las más importantes por el beneficio que producen al hombre. Muchas de las veces estamos como que en un mundo, quiero agregar esto, en un mundo donde pase lo que pase, suceda lo que suceda, a consecuencia de lo que sea, aplastando a quien sea, nosotros queremos adquirir ciertos bienes, robando, timando, engañando. Llega el punto en el que al final nos podemos encontrar en un abismo de infierno a raíz de esas malas acciones o lo que nos llevó a adquirir nuestra riqueza. Y ese es algo que viene a contrarrestar nuestro momento de en ese entonces, en el espíritu, en el alma, tener esa culpa, de alguna manera así se puede entender. Luego, nada más hermoso he escuchado que la que has dicho, Céfalo, repuse, pero es cierto que la definición de la justicia es decir la verdad y devolver a cada uno lo que de él se ha recibido o dependiendo de las circunstancias. Esto es justo o injusto. Por ejemplo, si un amigo en su sano juicio te confía sus armas y te pide que se las devuelvas estando demente, todos estarían de acuerdo con que no debes regresárselas y que sería un acto injusto lo contrario. Asimismo convendría en que actuaras mal si argumentas la verdad, dado la situación del enemigo. Es verdad, por ende, justicia no es decir la verdad ni dar a cada cual lo que le corresponde. No obstante, así es, interrumpió Polemarco, si hemos de creer a Simonides. Pues bien, podéis proseguir con la discusión, dijo Céfalo, que yo cedo mi lugar, pues debo terminar mi sacrificio. ¿Es Polemarco quien tomará tu puesto?, pregunté yo. Sí, respondió Céfalo, con una sonrisa, y abandonó el lugar para concluir su sacrificio. Dime entonces, Polemarco, ya que ocupas el puesto de tu padre, ¿qué dice Simonides respecto de la justicia y por qué está de acuerdo con él? Dice que justicia es dar a cada cual lo que le corresponde, y me parece que tiene razón. Difícil es no creer en lo que dice el sabio y divino Simonides,
Pero tal vez tú, Polemarco, si entiendes a qué se refiere, pues ya no comprendo. Es claro que no intenta deciros que debe entregarse un depósito el que sea, como antes hablábamos, cuando lo solicita un hombre que no está en su juicio. Sin embargo, ese depósito constituye una deuda, ¿no es cierto? Así es. Pero aunque así no se le devuelve al que lo solicita si no está en su juicio, es cierto. Entonces Simonides ha querido decir otra cosa. En efecto, él cree que los amigos están para hacerse el bien y no el mal. Entiendo. No se devuelve al amigo lo que se le debe, el dinero que nos confió. Si recibirlo lo perjudica. En este el significado de la palabra de Simonides. Sí, entonces debe darse a los enemigos lo que se les debe, indudablemente, pero a un enemigo lo único que puede debérsele es el mal. Por tanto, la percepción que Simonides tiene sobre la justicia es enigmática y poética, pues para él consiste en dar a cada cual lo que le conviene, lo debido. Así es, si alguien le hubiera preguntado si Simonides, el arte de la medicina, quien da la conveniente, que es, ¿sabes tú lo que habría respondido? Que da al cuerpo alimento, bebidas y remedios convincentes, y el arte del cocinero, a quien da la conveniente y que es, da sazón a los alimentos, y el arte de la justicia, a quien da lo conveniente que es. Sócrates, sí, nos referimos a los antes mencionados. La justicia proporciona el bien a los amigos y el mal a los enemigos.